Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy suspendemos un poco la lectura continua del libro de la sabiduría y del Evangelio de San Lucas, porque hoy celebramos esa dedicación de la Basílica de Letrán, que, como decíamos al comienzo, es la Basílica del Papa. Y más que celebrar el templo, una construcción hecha por hombres, es lo que significa la oración, el colocar nuestro corazón en aquel que está allí, del que brota todo el amor. Miren ustedes que ya en el profeta Ezequiel se veía claramente que de ese templo del cual él veía que se hacía esa profecía, de ese templo, del altar del templo brotaba ese gran manantial. Y si uno ha sido atento a la escucha de la palabra, se da cuenta que en la medida en que va avanzando, el torrente va creciendo, que es un poco distinto a lo que uno pensaría. Pues uno dice, empieza una gran corriente y en la medida que va avanzando, pues bueno, se va humectando las partes que están al lado, debe ir disminuyendo para que al final llegue a ser un pequeño arroyo. No, es todo al revés. Venía salida del templo, del altar del templo, esa fuente que iba llenando de vida, ladera y ladera, iban creciendo muchas cosas. ¿Qué es esto? La gracia de Dios. Y miren que ya desde el profeta Ezequiel ya estaba anunciándose aquel que desde el altar, ofreciendo no un sacrificio de alabanza, de corderos, sino su propio ser, al que iba recibiendo de él su gracia y su amor, lo iba haciendo crecer en él. Por eso los signos que aparecen ahí serían importantes que los miráramos tú y yo en la lectura que hacemos de la palabra de Dios, que seguramente desde la mañana habrás meditado. Cómo van creciendo en mí las gracias de Dios. ¿Qué es necesario para que de verdad todo el amor de Dios posea y que encuentre un lugar en mí? ¿Qué hago para que el Espíritu Santo de verdad more en mi vida y yo pueda ser de verdad instrumento suyo y lleve la gracia y el amor de Dios a los demás? Y miren que eso se encuentra muy hermoso en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ese capítulo 3 es bellísimo, porque dice algo que para muchos no es entendible. Ustedes son templos del Espíritu Santo. El día del bautismo, que es el día más grande que uno puede tener en su vida, repito, más que la primera comunión, que recibir la confirmación, el día del bautismo, que es cuando te constituyes hijo de Dios, cuando eres en ese día hecho cristiano, cuando eres ungido por el Señor para ser sacerdote, profeta y rey, el día en que eres hecho santo en plenitud, el día en que mueres al pecado y resucitas con Cristo a la vida nueva, ese día tú eres constituido
templo vivo de Dios. Muchos nos rajamos la cabeza cuando no entendemos esto y pensamos, ¿cómo le habla a Dios? ¿Dónde está Dios? No. Oye, es que tú eres templo de Dios. Tu ser es el lugar donde mora Dios siempre, aunque muchas veces cerremos nuestros ojos y dejamos de escucharlo a el que nos habla. Él es el que le da sentido a nuestra vida y por eso es tan importante que ese templo se preserve. Cuando uno va a acompañar a una persona espiritualmente, siempre lo he dicho aquí, lo han escuchado, hay como 4 líneas, dimensiones que llamamos que constituyen a la persona. La dimensión espiritual, con Dios, estoy contigo, Dios. La dimensión racional, la que decide lo que voy a hacer, estudiar, caminar, el discernimiento, la sabiduría en mi ser. La dimensión afectiva, que es donde está el amor, el afecto, la ternura, la naturaleza, el disfrute de lo que Dios dice. Y finalmente la dimensión corporal. Y muchos no le dan importancia. El Papa San Juan Pablo II fue uno de los que más nos hizo realzar lo importante de nuestro cuerpo. En algún tiempo, quizás un poco influenciado por los gnósticos, que qué sé yo, había que buscar cómo hacer de mi cuerpo de verdad algo que fuera siempre digno. Y entonces, si yo cometía un pecado de impureza o si cometía algo mal, tenía que castigar mi cuerpo. Porque decía, en esa teología un poco entendida a la manera de San Agustín, que el cuerpo era como la cárcel del alma y que si el cuerpo me impedía a mí caminar en la gracia de Dios, había que domar ese cuerpo. Y entonces ustedes escuchaban que había esos cilicios, que eran como unos azotes, que tenían como unas piedritas en la punta. Y entonces la persona que sentía muchas tentaciones, por ejemplo, contra la pureza, se azotaba hasta salir sangre para domar el cuerpo. Era una forma de entender un poco distinta y no comprender que el cuerpo es el templo donde mora Dios. Por eso tenemos que cuidarlo y hay que ir al médico y hay que hacer las cosas, cultivarlo, ponerlo bien guapo, ponerte bonita, porque eres instrumento de Dios. Y si no lo cuidas ese templo, ¿cómo? Si por fuera está mal, imagínate por dentro. ¿Qué es lo que mira Dios? Es de dentro del alma, de donde salen las buenas o malas intenciones, es de dentro y por eso tenemos que cultivarlo. El mismo Pablo nos lo dirá a otra parte, que ese templo tiene que ser construido poquito a poco, como pequeños cimientos, ladrillos que vamos construyendo, y es la vida de gracia. Aquí hemos insistido muchas veces en que tenemos que ser santos, no menos, aquí no vale menos, no cristianos del común. Ser santos es dejarnos que el Espíritu modele y nos ayude a construir ese templo que es morada plena de Dios. Pero miren lo que se encuentra Jesús. Jesús va a Jerusalén y se encuentra en el atrio del templo todos esos espectáculos que vendían ovejas, todo. Era lo que se hacía, porque ustedes saben que cuando ibas a ofrecerle algo al Señor, comprabas allí afuera, normalmente debería ser afuera la oveja, o si eras de pronto muy pobre, los pichones. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue presentado al templo, cómo compraron San José y María unos pichoncitos y los ofrecían? Era la forma. Pero eso se había deformado y ya en el atrio del templo se había vuelto un comercio, una plaza de mercado. Y Jesús entra en esa ira santa y coge ese azote y empieza a sacar a uno y a volcar las mesas y todo. No conviertan en una plaza, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Esta mañana en el video que les mandaba, con el que acompañamos siempre la palabra para que la veas, allá en esos videos que están las lecturas del día, veía yo la imagen de aquel que reflejaba en esa proyección a Jesús y se veía que aparte de ser un actor bueno, el que hacía en ese momento, representaba la escena de Jesús, de verdad se le veía bien molesto. Y eso lo decía, ¿cuánto nos molesta cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cuántas veces ante las cosas que se atropellan en nuestra vida manifestamos nuestra rabia? Yo me imagino cuando pelea la pareja, cuando hay discusiones entre los hijos.
cuando muchas veces nos polarizamos con mi pensamiento distinto al tuyo. ¿Cuántas cosas ocurren allí que son un poco externas a nosotros? Y nos preguntamos en el fondo, ¿qué es lo que mueve eso? Si no es el egoísmo personal. Si supiéramos que somos simplemente administradores de los dones que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos dio, deberíamos ponerlo al servicio de la obra de Dios. Y aunque el cuerpo mismo, en esa imagen que hemos visto, es templo de Dios y no hay una sola parte del cuerpo que sea igual a otra, eso somos cada uno, no será como en la imagen del corazón, otro de un dedito, otro de la cabeza, qué sé yo, los ojos. Ellos no pueden entrar en discusión. El ojo no le puede decir, no me sirve al corazón, o el corazón decirle, quítese de mi vista los riñones, porque entonces, ¿cómo vamos a purificar el cuerpo? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno debe trabajar en conjunción para que todo funcione y todo dé gloria a Dios. Así es el cuerpo de la humanidad, y más debería ser el cuerpo de la iglesia, de los que aspiramos a alcanzar la gracia de Dios siempre. Si bien Jesús manifestaba esa idea de que ese templo físico estaba siendo prostituido y dañado, mi gran pregunta y la que quiero que quede en tu corazón, si Dios mirara en este momento tu vida, tu alma, lo que eres tú, ¿cómo lo encontraría? ¿Qué encontraría dentro de ti? ¿Estás en gracia de Dios? Si te llamara esta noche, como ha llamado a estos hermanitos por los cuales ofrecemos la Eucaristía, tu templo está limpio. Acoge de verdad en su altar a Cristo. Lo pusiste para aquel del cual fluyen, lo hemos dicho al comienzo, todas las gracias y bendiciones. ¿Cómo está tu alma ante Dios? ¿De qué forma no solamente vives a Cristo en tu corazón, sino lo manifiestas ante los demás? ¿Pueden los demás verte a ti y descubrir en ti a Cristo? ¿Y puedes ver tú en el que está allí a Jesús? Yo vi a Jesús esta mañana. Lo vi de una forma maravillosa. Lo vi en la figura de un pequeñito. Está muy delicadito de su salud. Entré a visitarlo y me acompañaba otra mujer. Estaba la mamá y otra que es una enfermera. Y entonces, claro, empecé a hablar con él, con la familiaridad. Y yo lo veía a él que en medio del drama, de su dolor, de su enfermedad, él no perdía la compostura. Y nos reímos y compartimos. Y le pregunté hasta qué comía, qué era lo que le gustaba, tantas cosas. Y yo veía en él la alegría. Y esta otra persona que no era precisamente católica, cristiana, era cristiana, evangélica, nos observaba con mucho amor también. Siempre les llevo a los que están en los hospitales un Cristo, saben ustedes, la forma como decirles, abraza a Cristo. Y entonces le enseñaba a él, toma tu Cristo. Y cuando te pase un dolor, te sientas como malito, que no te sentó bien algo, coges al Cristo y lo abrazas. Y lo besas su rostro y le dices, ayúdame. Y le besas su manita derecha cuando tú has hecho las cosas bien, y su mano izquierda cuando vas a ofrecerle esto por los demás, cuando es un sacrificio más grande. Pero ten a Jesús, y él abrazaba con el corazón. Y estoy seguro que ahí estaba Jesús sonriendo. En mi mente venía, ¿cuántos están tan sanos, que corren por la calle, que no tienen que estar sometidos a tratamientos y cosas? ¿Acaso sentían la felicidad de ese pequeño de poder ofrecer su vida a Dios? Se ve que su mamá había trabajado en él de una forma permanente para hacer de él un niño distinto, especial. Pero no solamente lo vi ahí en este joven, sino la ternura de esta enfermera, que aunque no era católica como nosotros, cómo manifestaba su amor y cómo ese respeto hasta por este servidor que no iba no más que a servir, y cómo ella misma se encargaba de que la capilla allá de este hospital que visitaba estuviera con flores buenas todos los días. Y hasta mandó ella bordar un mantel muy bonito para el altar. Oye, pero ella iba a su culto, iba con su pastor.
Y cuando la encargada del hospital había dicho ya que no hay un sacerdote que celebre, utilice ese espacio y ponga ahí a otra cosa. Ella dijo, no, no, para nada. Este templo es para celebrar la misa de aquellos que profesan la fe católica. Y yo le preguntaba, oye, ¿y tú por qué tienes tan bonito este templo? Ay, padre, porque es la casa de Dios. Y yo decía en el fondo del corazón, qué hermoso que uno puede inclusive descubrir, aunque su fe esté puesta en el mismo Señor Jesús, que pueda descubrir que hay un lugar donde ellos pueden orar y hacer sus asambleas, pero tienen un lugar muy especial y muy claro en su corazón para donde celebramos la Eucaristía. De hecho, estoy comprometido ahora todos los viernes a celebrar allá en la mañana temprano la Eucaristía para todos los enfermos y el personal que vaya. Vi a Cristo, vi a Jesús en un pequeñito, en su mamá que orgullosa se sentía muy bien cuando su hijo daba esas respuestas de amor ante todo lo que teníamos. Y ante esta mujer que, profesando el amor por Jesús, también manifestaba ese profundo respeto por aquello que de pronto para ti y para mí se ha perdido. No te vayas a dormir esta noche sin rezar, sin hablarle a Dios, sin mirar un poco tu corazón. Y ojalá mañana que tenemos confesiones, te pudieras acercar a este templo y pudieras decirle al Señor, perdóname, quiero que eso que te duele a ti de mí, que ha roto la amistad contigo, que ha roto con el orden de las cosas bellas que tú me das, quiero sacarlo, quiero pedirte perdón, inclinar mi cabeza humildemente y pedirte perdón, Señor. Yo sé que tú no tienes en cuenta todas mis faltas, que tú me miras con tu ternura y con tu amor y que solo quieres que yo me arrepienta de ello y que deje purificar mi corazón para que no convierta en una casa de bandidos, la casa que soy yo, el templo que soy yo de tu gloria. Seguro que habrá tenido sentido esta palabra de Dios y la celebración, lejos de ser el recordar un templo, te haya recordado que tú eres templo vivo del Señor y que el Espíritu Santo podrá morar en ti si tú se lo permites.